Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Noticia de último minuto. China y Estados Unidos han cerrado la primera fase de un acuerdo para resolver la guerra comercial que arrastran desde hace más de un año y medio. Casi 24 horas después de que en Washington se diera a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había dado el visto bueno al acuerdo. El Ministerio de Comercio de China lo ha confirmado. Según lo trascendido hasta el momento, Pekín aumentará sus importaciones de energía, productos agrícolas y farmacéuticos y además dará entrada a más servicios financieros de Estados Unidos. Con este anuncio queda paralizado el aumento de aranceles mutuos que los dos países tenían previsto a partir de este domingo. Estados Unidos iba a elevar un 15% las tasas sobre cerca de 165.000 millones de dólares en productos chinos, mientras que Pekín tenía previsto hacer lo propio sobre cerca de 75.000 millones de dólares en productos estadounidenses. Con este nuevo pacto, los dos países retirarán gradualmente algunos de los aranceles que han ido aplicando en los últimos 18 meses, indicó el viceministro de Exteriores chino. Ese punto, subrayó, es una parte fundamental de las exigencias chinas. No obstante, no ha precisado un calendario ni cifras de esa eliminación por fases. Antes de proceder a la firma oficial será necesaria una revisión del documento por parte de los respectivos equipos legales y una comprobación minuciosa de las traducciones. También la negociación del protocolo específico para la firma del pacto, incluido dónde y cuándo firmarlo. Washington espera que se pueda hacer durante la primera semana de enero. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó el inicio de la primera fase de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y retiró los aranceles programados para este domingo sobre los productos chinos. Hemos acordado un gran acuerdo de fase 1 con China. Han acordado muchos cambios estructurales y compras masivas de productos agrícolas, energía y productos manufacturados y mucho más. Las tarifas del 25% se mantendrán como están, con el 7.5% aplicado en gran parte del resto, publicó en Twitter. De igual forma, dijo que se comenzarán las negociaciones sobre el acuerdo de la fase 2 en lugar de esperar hasta después de las elecciones de 2020. Con ello, Estados Unidos continuará imponiendo un arancel del 25% a los productos chinos por valor de 250.000 millones de dólares, pero se redujo la tasa impositiva sobre los bienes estimados hasta en 120.000 millones de dólares a un 7.5%, informa la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos. En el comunicado oficial, Robert Lighthizer, líder del organismo, agrega que la fase 1 incluye también áreas de propiedad intelectual, intercambios tecnológicos, agricultura, servicios financieros y divisas. Su contraparte asiática confirmó que acordaron la primera etapa del acuerdo bilateral y detalló que dicho texto consta de 9 partes y que contiene lo informado por Lighthizer, más asuntos de transparencia, expansión comercial, resolución de disputas y cláusulas finales. Pues la vocera de la Cancillería de China, Hua Chunying, aseguró que cualquier acuerdo comercial con Estados Unidos debe ser mutuamente beneficioso, aunque evitó referirse y comentar si finalmente las dos potencias habían acordado la fase 1 del pacto para terminar con la guerra comercial, como han informado en las últimas horas algunos medios estadounidenses. Sin embargo, la vocera de la Cancillería sí aseguró y sí se refirió al hecho de que las bolsas de Estados Unidos y Europa hayan subido luego de las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la proximidad de un pacto comercial con China, y destacó que esos movimientos reflejan cuán beneficioso sería para ambos países, pero también para todo el mundo, el fin de la guerra comercial. En ese sentido, Hua Chunying reafirmó la disposición de China de negociar con los Estados Unidos para resolver sus diferencias, pero dijo que debían hacerse en condiciones de igualdad y de respeto. En las últimas horas, medios estadounidenses han estado informando sobre la posibilidad de que el presidente Donald Trump ya haya dado el visto bueno a este pacto inicial como parte de un acuerdo más grande para terminar con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que incluiría la eliminación de una ronda de aranceles de 160.000 millones de dólares a productos chinos que estaba prevista para entrar en vigencia el próximo domingo. De acuerdo con fuentes familiarizadas, esta fase inicial del acuerdo también incluiría el compromiso de Beijing de adquirir más productos agrícolas en el mercado estadounidense y también el compromiso de ambas potencias de reducir a la mitad los gravámenes que actualmente
realmente se aplican. De acuerdo con otras fuentes, el pacto también podría incluir el tema de la propiedad intelectual y de la tasa de cambio. En este contexto queda ver cómo avanzarán las negociaciones entre las dos principales potencias del mundo, pero no podemos obviar que hace tan solo unas horas aquí en Beijing el canciller chino Wang Yi destacó en un foro que Estados Unidos ha roto y ha dañado gravemente la confianza mutua que las dos potencias habían conseguido en los últimos meses, y además acusó a Washington de aplicar a Beijing restricciones en el campo económico, comercial, de la ciencia y la tecnología y también del intercambio entre personas. La prueba de un misil balístico por parte de Estados Unidos, realizada este jueves, demuestra que la cancelación del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto, INF, se produjo a iniciativa de Washington, según lo ha declarado este viernes el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov, afirmando lo siguiente: hemos declarado repetidamente que Estados Unidos se ha estado preparando durante mucho tiempo para violar las disposiciones del Tratado INF. Esto solo confirma que el tratado, de hecho, se rompió a iniciativa de los Estados Unidos. El Pentágono realizó este jueves con éxito un lanzamiento de prueba de un misil no nuclear de alcance medio, basado en tierra, que prohibía el Tratado INF. El misil cubrió una distancia de 500 kilómetros y además se conoce que cayó en el océano. Según el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, Estados Unidos empezó a desarrollar este misil hace 9 meses, luego de suspender el Tratado INF en febrero de este año y de prometer que lo abandonaría por completo. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de China considera que el verdadero objetivo de la salida de Estados Unidos del Tratado INF fue la liberación de sus obligaciones en el marco del acuerdo. Rusia ha expresado su preocupación por la prueba de un misil balístico estadounidense. Se trata de un proyectil prohibido por el Tratado de Eliminación de Armas Similares, suspendido este año después de que Washington lo abandonara de forma unilateral. Ya es el segundo ejercicio norteamericano de esta índole tras la eliminación del pacto, algo que, según China, significa que Estados Unidos quería liberarse del acuerdo lo antes posible para desatarse las manos. Además, Pekín señala que Washington había empezado los preparativos para las pruebas antes de la suspensión del pacto, una postura que comparten el Ministerio de Exteriores ruso, indicando que el desarrollo de este armamento requiere más que unos meses. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que exige que el Departamento de Estado determine si es que Rusia actúa como un Estado que patrocina el terrorismo, lo que potencialmente podría servir para la imposición de nuevas sanciones contra el país eslavo. También se acusa a Rusia de apoyar al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, pese a que se trata de las autoridades legítimas del país árabe. La lista de países patrocinadores del terrorismo internacional, según Estados Unidos, incluyen a Irán, Siria, Sudán y Corea del Norte. Por su parte, Moscú ha calificado de política de carácter rusófobo el proyecto de ley del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley que requiere determinar si Rusia es un país patrocinador del terrorismo. Desde Moscú calificaron esta acción de rusófoba. Si la iniciativa prospera, Rusia podría ser incluida en la lista de países que financian el terrorismo, que ya incluye a Irán, Corea del Norte, Siria y Sudán. Además, el documento establece medidas similares para designar como terroristas extranjeros a los grupos armados de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk en el territorio de Ucrania. Esta iniciativa llega pese al progreso de las negociaciones entre Rusia, Alemania, Francia y Ucrania para una solución pacífica al conflicto. El fallo emitido por un juez federal constituye un revés para Donald Trump, quien había prometido construir al menos 450 millas del muro fronterizo para noviembre del 2020. El juez federal del Paso, David Briones, impidió destinar $3.600 millones de fondos militares para la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. En su fallo, Briones sostuvo que la intención
del gobierno de destinar fondos de construcción militar para el muro fronterizo mediante una proclamación de emergencia era totalmente ilegal, pese a que Donald Trump contaba con esos fondos para construir 175 millas de barreras de acero. El juez dictaminó que la actual administración no tiene la autoridad necesaria para poder desviar el dinero asignado por el Congreso para un propósito diferente. A pesar de este revés para la administración de Donald Trump, un portavoz del Departamento de Justicia ratificó que apelaría el fallo. Este dictamen ocurrió luego de que Donald Trump declaró una emergencia nacional hace unos meses para poder utilizar fondos militares y otros federales con el objetivo de destinarlos a la construcción del muro fronterizo tras la decisión del Congreso de solo proporcionar una parte de los $5.700 millones requeridos por el presidente.